Bueno, buenas noches a todos. Hoy estaba viendo una nota por YouTube de no sé, en el año 1920, por ahí en Estados Unidos, hubo un hombre que quería hacer una investigación era la época del auge de la industria y todo eso. Entonces, quiso ver, bueno, él fue en realidad el propulsor del coeficiente intelectual, esa prueba, esos exámenes de coeficiencia. Y él pensaba él decía, si nosotros agarramos a los chicos desde muy chiquitos, aquellos que son capaces, que tienen un coeficiente intelectual muy alto, muy elevado, y desde chicos le damos las condiciones, los acompañamos, entonces capaz que nosotros ya podemos, digamos, inculcar, digamos, cultivar desde chicos los que van a ser grandes pensadores, esa gente que va a cambiar la historia en un futuro. ¿Sí? Él se llamaba Lewis Terman y el grupo de chicos que él seleccionó, que eran mil y pico de chicos en California, que tenían un coeficiente muy alto, lo llamaban las termitas o los termitas, algo así. Ese grupo de chicos que eran chicos especiales y capacitados, se destacaban en los colegios, eran las mejores notas, eran los que mejores se portaban, y ese fue un factor importante. Él quería ver, él decía que seguramente un chico cuando crece, para destacarse, tiene que ser no solamente inteligente, tiene que saber también ser, ser un chico que, digamos, que hace caso, con disciplina, etcétera. Entonces, como que agarró los mejores chicos que había en ese momento en California y hizo ese grupo y lo fue, digamos, llevando y lo fue investigando durante muchos años hasta que se hicieron grandes. Lo que pasó fue que después su investigación, terminó en la nada. ¿Por qué terminó en la nada? Porque si bien esos chicos hubo de todo, algunos tuvieron éxito en su profesión, fueron buenos profesionales, pero no se destacaron por encima del resto de la gente. No se destacaron por encima del resto de la gente. Entonces él se dio cuenta que no siempre la inteligencia, no siempre la capacidad, el talento de la persona es lo que lleva a la persona a hacer, digamos, al éxito o a ser distinto o a hacer un cambio, generar un cambio en el mundo. Entonces hoy nosotros vamos a hablar sobre qué es lo que sí hace que nosotros podamos generar un cambio, cuál es la llave del éxito para la persona, para el ser humano. Y eso nosotros lo vamos a ver en base a la historia de dos personajes que fueron muy importantes, pero fueron a su vez opuestos. Los dos tenían la misma característica, solamente que cada uno lo utilizó de otra manera y por eso uno se fue para arriba y el otro, justamente todo lo contrario, se fue hacia abajo. Y eso está en la parashá de esta semana, Parshat esta semana, para que tengan una idea. Nosotros nos unimos en la lectura de la parashá a Eretz Israel. ¿Por qué? Porque en Shavuot de este año, Shavuot cayó un viernes y sábado, ¿sí? Viernes y Shabbat. En Israel, Shavuot se festeja un solo día, o sea, se festejó solamente el viernes, por lo que en Shabbat al mediodía la lectura fue la lectura de la parashá de la semana, y acá, fuera de Israel, que se festejan 2 días, Shavuot fue viernes y sábado, viernes y Shabbat. Quiere decir que la lectura de Shabbat, mientras en Israel se leía la parashá de la semana, acá nosotros estábamos leyendo la lectura del segundo día de Shavuot. Por lo tanto, se generó un desfasaje de una semana entre la lectura de la Torá en Shabbat de Israel y el resto del mundo. Hasta este Shabbat. Este Shabbat en Israel van a leer la parashá de Balak y a nosotros que nos tocaba la parashá de Jucat, vamos a leer dos parashot juntas, Jucat y Balak. Y de esta manera nos vamos a juntar con Israel. ¿Qué pasó en Parshat Balak? Nosotros nos vamos a encontrarnos con un personaje que se llamó Bilam. Bilam era un profeta, pero no era un profeta judío, no era un profeta del pueblo de Israel, era un profeta de las naciones. Y Bilam era conocido por su capacidad de maldecir. Él tenía grandes conocimientos espirituales. Y bueno, ahora lo vamos a comparar con Moshe. De hecho, está escrito que Velocam Nabiot de Israel que Moshe.
no hubo otro profeta en el pueblo de Israel como Moshe. Dicen nuestros sabios, en el pueblo de Israel no hubo uno como Moshe. Fuera del pueblo de Israel sí hubo uno como Moshe. ¿Y quién era ese que se comparaba a Moshe fuera del pueblo de Israel? Era Bilam. Bilam era en su nivel, digamos, de poder ver, digamos, de visión de lo espiritual, estaba al nivel de Moshe. ¿Sí? Eh, ¿Cuál era la fuerza de Moshe? Moshe podía hablar con Dios cara a cara, era el profeta más grande que tuvo nuestro pueblo. Y frente a Moshe estaba Bilam, que era el profeta de las naciones, que también no hablaba con Dios cara a cara, pero estaba en un nivel tan elevado como el de Moshe. Lo que pasó fue que la historia en la parashá de esta semana nos cuenta que cuando el pueblo judío sale de Egipto, después de haber derrotado al imperio de ese momento que era Egipto, vinieron otros pueblos en contra, a luchar contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel los derrotó. Todos conocemos a Amalek, pero además de Amalek también llegaron Sihón y Og. ¿Quiénes eran Sihón y Og? Eran reyes, dos reyes fuertes, gigantes, eran gigantes también en estatura. Uno era el rey de los Emoritas y el otro era rey de Bayán. Eran dos pueblos que se enfrentaron con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel los derrotó en el desierto. Pero el pueblo de Israel tenía un objetivo. El objetivo era llegar a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, y conquistarla y habitar la tierra porque Dios nos había prometido. Pero en el camino nosotros pasábamos por diferentes zonas, que esas zonas pertenecían a diferentes pueblos. Entre ellos, nosotros tuvimos que pasar por las tierras de Moab. Moab sería hoy, si no me equivoco, Jordania, de hoy en día, más o menos. No todo Jordania, porque dentro de lo que es hoy Jordania habían varios pueblos, pero uno de los pueblos que hoy sería, digamos, del otro lado del río Jordán era Moab, la tierra de Moab, en el sur, ¿sí? En el sur de Jordania. Entonces el pueblo judío iba a pasar por las tierras de Moab y Dios nos dijo a nosotros que a Moab, o sea, no nos metamos con Moab, no hay que molestar a Moab. Y tampoco tenemos la necesidad de hacer nada con Moab porque nuestro objetivo era la tierra de Canaán. Pero de todas maneras, Balak, el rey de Moab, era el rey de Moab, él dijo, van a pasar por mis tierras y yo tengo miedo de que nos conquisten, que en el camino nos lleven puestos. Y él había escuchado lo que había hecho Israel con los emoritas, con todos los enemigos que vinieron a atacar a Israel y cómo los habían vencido. Y eran pueblos mucho más poderosos que el pueblo de Balak, que Moab. No solamente más poderosos que Moab, eran también en los papeles, eran más poderosos que el pueblo de Israel. Sin embargo, a todos el pueblo de Israel derrotaba. Entonces, Balak entendió una cosa. Él dijo, este pueblo tiene un poder que no es físico, no es bélico, no es de armamento, no es en el campo de batalla. El poder de ellos es espiritual. Ese es el poder del pueblo de Israel. Y si el poder del pueblo de Israel es espiritual, no hay ejército que logre vencerlos, sino es de una manera espiritual. Entonces lo espiritual, la lucha, la batalla espiritual, tiene que ser con algo espiritual también. Entonces, ¿a quién recurrió? A un enemigo de él. Un enemigo fue a los midianitas. Midian era otro pueblo que estaba ahí y que ellos, Midian tenía un sacerdote, un profeta que se llamaba Bilam, el que estamos hablando ahora, que él tenía esa capacidad de vencer por medio de la maldición todos los enemigos. Ese era conocido. Y además era conocido por ser un mercenario. Quiere decir, le pagabas bien, él hacía lo que sea. Entonces de repente Moab y Midian se peleaban entre ellos, o sea, estaban en batalla entre ellos, pero para enfrentarse al pueblo de Israel de repente se unieron. Entonces Balak mandó gente importante para llamarlo a Bilam, para decirle que venga, ¿sí? Eh, antes de seguir con esta parte de la historia,
eh, ¿cuál era la llave, digamos, la virtud, el poder, la fuerza que tenía Bilam, además de maldecir? ¿Cuál era la maldición que él decía? Entonces los Balea Tosfot, dicen los comentaristas de la Torá, eh, dicen que Bilam conocía, tenía el conocimiento de lo que, digamos, de lo que pasaba en los mundos celestiales. ¿Qué significa eso? Él sabía que había un momento, un instante, en los que Dios estaba furioso, Dios se enojaba por las cosas malas que pasaban en el mundo. Y ese momento, ¿vieron cuando alguien está enojado y uno va y le tira, digamos, cualquier cosa que hace que se enoje mucho más? Pero no es que capaz se lo decís en otro momento, bueno, lo va a dejar pasar. Pero cuando uno está enojado, claro, pero ¿qué pasa si cuando uno está enojado viene alguien y le dice algo que lo hace enojar más todavía? Por más que sea insignificante, lo saca. Y si uno se pone a pensar, dice, pero che, ¿qué me dijo en realidad? No, no, no era para tanto. Sí, no era para tanto mientras estás tranquilo. Pero cuando estás enojado es como tirarle más leña al fuego, ¿viste? Tirarle nafta al fuego. Entonces, Bilam sabía cuál era ese momento de furia de Dios, ese momento en el que Dios se enoja por un instante, era un instante, eso dicen los Tosfot, es un instante en el que Dios se enoja con las cosas malas que están pasando, las cosas malas que hace la gente. Entonces, como Bilam conocía ese momento, ese instante, era una vez al día, entonces en ese momento, en ese instante, Bilam maldecía. Y esa maldición hacía su efecto. Entonces, como era conocido, dice el Tosfot, preguntan si la furia de Dios dura un instante, después Dios vuelve a ser Rajamim, a ser misericordioso y todo lo que nosotros decimos. Entonces, ¿cómo hacía él para maldecir en ese instante? ¿Cómo llegaba a decir, digamos, a largar toda su maldición? Porque hasta que terminaba de maldecir ya se terminaba ese tiempo, esa ventana que él tenía. Entonces dicen los Balea Tosfot dicen que él maldecía con una sola palabra. Él tenía una sola palabra. Él usaba esa palabra siempre que quería maldecir. ¿Cuál era la palabra? Kalem. ¿Qué significa en hebreo Kalem? Exterminalos. Punto. Terminá con ellos. Entonces, cuando él decía Kalem, entonces en ese momento, en ese instante, en esa ventana de furia divina, entonces ¡pac! Impactaba sobre el pueblo, sobre la gente a la que él maldecía. ¿Sí? Entonces Balak, perdón, sabía muy bien este poder que tenía Bilam. Lo conocía. Entonces lo manda a llamar, ahora sí volvemos a la historia, lo manda a llamar y le dice Bilam, te doy lo que quieras, pero venía a maldecir al pueblo. Hay un pueblo que salió de Egipto, que venció a todos los pueblos que fueron a luchar con ellos, y son tantos que cubren el cielo, digamos, que cubren toda la faz de la tierra, es decir, como son numerosos, y están por pasar por mis tierras. Y yo me di cuenta que con ejércitos no puedo vencerlos. Entonces vení maldecilos. Pero claro, Bilam era un profeta. Y un profeta, el poder del profeta es un poder divino, es un poder celestial. Entonces, Bilam les dijo, miren, yo sin Dios, sin el poder que Dios me dio a mí, entonces yo no soy nada, yo no puedo maldecir. Déjenme que a la noche ustedes quédense a dormir acá y le voy a preguntar a Dios a la noche a ver qué me dice. Voy a hacer un paréntesis y voy a decir, ¿por qué Dios le dio tanto poder a una persona malvada? ¿Por qué hizo que haya un profeta que no siga las reglas que Dios impone, digamos, que Dios pone en el mundo, como es Moshe, por ejemplo? Porque dice el Midrash que Dios le dio a los pueblos un profeta para que no digan, claro, ustedes porque lo tienen a Moshe. Si nosotros hubiésemos tenido un Moshe, hubiésemos hecho el bien. Entonces Dios les puso uno igual que Moshe, con la misma capacidad que Moshe, solamente que él se desvió y lo utilizó su poder para cualquier cosa, menos para encaminar a la gente en el camino de Dios. Pero aún así él necesitaba de Dios, porque ese era todo su poder. Entonces llega la noche y Dios se le presenta a Bilam y le dice, Bilam,
¿quiénes son estas personas que están acá en tu casa hospedadas? Entonces Bilam le dice, no, Balak, el rey de Moab, tan importante, bueno, me mandó a llamar a mí, estos son sus ministros, sus emisarios, me mandó a llamar a mí para diciéndome que hay un pueblo que salió de Egipto y es necesario maldecirlos. Entonces Dios le dice, no vas a ir con ellos, porque ese pueblo será bendito. ¿Sí? Ese pueblo es bendito, está bendecido. Entonces se levanta a la mañana Bilam y le dice a la gente que estaba ahí, a los emisarios de Balac, dice, Dios me prohibió ir con ustedes, no, no puedo ir, no voy a ir. Bueno, ellos se vuelven a lo de Balac, le cuentan lo que pasó, y Balac, ¿qué piensa en su cabeza? Dice, debe ser que no le dimos el suficiente honor, no, no le ofrecimos lo suficiente. Entonces él vuelve a mandar gente, o sea, más gente, digamos, un comité más amplio y de gente más importante todavía. Mandó a las personas más importantes de Moab para convencerlo y le dijeron, pedí lo que quieras, te vamos a dar. Es decir, el cheque en blanco te damos. Y mandó a las personas más importantes. Cuando vuelven a lo de Balak, a lo de Bilam, Bilam les dice, yo le dije, ¿no? Que lo que Dios me diga voy a hacer. Pero ¿saben qué? Quédense acá hoy a la noche y voy a ver qué me dice Dios. A la noche, Dios viene y le dice a Bilam, le dice, si ellos están acá para ir con vos, o sea, si ellos te vienen a, si querés ir, digamos, si te vienen a llevar, anda con ellos, pero lo que yo te diga es lo que vos vas a decir. Exactamente lo que yo te diga, mis palabras, las palabras que yo ponga en tu boca es lo que vos vas a decir. Entonces se levanta a la mañana Bilam, a la mañana temprano, dice Yashkem, o sea, a la mañana se levanta temprano, lo primero que hace, vieron cuando uno está ansioso, pone el despertador bien temprano, se levanta y ya arma la mula de él para irse a Balaam, a Moab. Lo que pasó después, nosotros conocemos que las bendiciones más grandes, más importantes que recibió nuestro pueblo, las recibimos de la boca de Bilam. Porque cuando Dios le dijo, lo que yo ponga en tu boca es lo que vos vas a decir, en vez de maldiciones, recibimos muchas bendiciones. Porque en esos días, en esos momentos, por el amor que Dios le tiene al pueblo de Israel, Dios no se enfureció en esa ventana, en ese momento. Y él dice el Talmud que él cambió el Calem de Bilam por el Melech, que es el rey que protege al pueblo de Israel. Y por eso las maldiciones que tenían, que era la intención de Bilam, se transformaron en las mayores bendiciones que tuvo nuestro pueblo. Esa es la historia de Bilam. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos y tenemos que analizar acá esta historia? Nosotros vemos que Bilam era testarudo, que Bilam era insistente. ¿Por qué? Si la primera vez Dios le dijo no vayas porque ese pueblo es bendecido, Bilam, ¿qué creía? ¿Que Dios iba a cambiar de opinión? Dios es Dios, no es un ser humano que vos vas a cambiar su forma de pensar. Entonces, ¿por qué? Primera pregunta es, ¿qué pensó Bilam cuando de vuelta dice, bueno, le voy a volver a preguntar a Dios? Y segundo, si Dios le había dicho que no vaya, ¿por qué después le dijo, bueno, si querés ir, andá y hacer y lo que yo te diga vas a decir? ¿Por qué no le dijo que no vaya? Ya le había dicho antes que no vaya. Entonces acá nosotros vemos esa característica que tenía Bilam. Bilam era una persona que era, ¿cómo se dice? Insistente, insistente. ¿Cómo? ¿Y aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se dice eso? ¿Y es que? No, pero y es que es, digamos que tiene, viste, todo muy ordenado, muy organizado, los tiempos son los tiempos. Bilam, del odio que él le tenía al pueblo de Israel, del antisemitismo que fluía de su ser, él no se dio cuenta de que Dios ya le había dicho que no. Entonces él, ¿qué hizo? Fue y le volvió a decir, no, pero quédense porque le voy a insistir a Dios, le voy a insistir. Eso, él era testarudo, él era como también una de las características de nuestro pueblo, que ya vamos a hablar. Am Sheoref, ¿qué significa? Somos un pueblo testarudo, ¿sí? Y Bilam también era testarudo.
Entonces fue y le insistió a Dios. Dijo, no, vamos, quédense una noche más. Ustedes quédense, yo voy a ver, voy a hablar con Dios. Entonces Dios le dijo, si vos querés ir, anda. De ahí aprenden nuestros sabios algo importantísimo, algo que es, está bueno que lo tengamos en cuenta siempre en nuestras vidas. El Talmud dice, al lugar donde el ser humano quiere ir, ahí se lo va a encaminar, para bien y para mal. Es decir, el ser humano, vieron que a veces uno dice, piensa en algo que le va a pasar, algo malo, que eso, y pasa. O piensa que algo bueno y le ocurre. ¿Por qué? Porque todo está en la mente de la persona. La persona crea y genera realidades. Nosotros tenemos la capacidad de crear realidades. Nos dice el Talmud, donde vos querés ir, ahí vas a ir, ahí Dios te va a llevar. De repente una persona decide hacer algo malo, no sé, hacer un negocio turbio, de repente le van a caer todos los negocios turbios del cielo y para enriquecerse. ¿Y por qué? ¿Dónde antes no y ahora sí? Porque hay algo así que Dios te encamina donde vos querés ir. Por ejemplo, nosotros vamos a ver esto en la historia del faraón. Vieron que dice, Dios le endureció el corazón al faraón. Entonces muchos se preguntan, entonces ¿cuál es la culpa del faraón si Dios se lo endureció? Dios le endureció el corazón. Entonces, ¿qué crees que haga el faraón? Si Dios me endurece el corazón, no puedo hacer algo en contra de Dios. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a leer, hasta creo que era la quinta plaga, la Torá dice que el faraón endureció su corazón. Y a partir de la quinta plaga, creo que era la quinta o la sexta, entonces ahí Dios endurece el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque él ya demostró lo que él quería. ¿Vos qué querés ser duro? ¿Querés ser duro y querés ser testarudo y no querés dejar salir al pueblo? Listo, te ayudo. En vez de que vos te tengas que poner fuerte todo el tiempo y decir no lo voy a sacar, entonces Dios te lo facilita. Y también a la inversa, cuando una persona quiere hacer las cosas bien, quiere enfocarse en cosas buenas, de repente le ve que las puertas se le abren. Cuando nosotros tomamos una decisión positiva en nuestras vidas, nos damos cuenta de repente todo lo que nosotros creíamos que entorpecían nuestro camino para hacer el bien, de repente se empiezan a solucionar. Una cosa y otra cosa y otra cosa, se empiezan a solucionar. ¿Sí? El otro día, o sea, lo puedo contar, estábamos con Jaya unos días de vacaciones y de repente pensamos, dijimos, tenía que viajar ella con dos chicos de acá, de Salta, dos adolescentes, a un encuentro, un shabatón en Punta del Este. Estando ahí dijimos, vimos que escribían en el grupo, que ahí se liberó un cupo, sé esto, que el otro. Entonces dijimos, ¿y por qué no ofrecemos a más jóvenes? Y empezamos dentro de nuestra decir, no sé si va a querer, no sé si van a aceptar, no sé si van a esto, no sé. Y después dijimos, espera, ¿quién dijo que no? Nosotros hagamos el esfuerzo nuestro, digamos, lo que está en nuestras manos, y no nos dejemos de llevar por prejuicios del pasado. Entonces nos pusimos a ofrecer, a llamar, mira, ¿verdad? Y de repente cuando hicimos ese paso de ofrecer, de llamar y todo, de repente vimos que se nos abrieron todas las puertas para que eso funcione y al final terminaron yendo 5 chicos de Salta, algo que es histórico para las cantidades que nosotros manejamos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno de repente piensa en positivo y actúa de forma positiva, Dios nos ayuda y nos empieza a abrir las puertas. Nos abre las puertas de una cosa, otra cosa y así sucesivamente. Pero a la inversa también. Bilam cuando mostró que él quería ir para maldecir al pueblo, entonces Dios le dijo, bueno, si querés ir, anda. Está bien, no te voy a frenar si tu deseo es ir con ellos a Moab para maldecir al pueblo de Israel. Por otro lado, nosotros tenemos a Moshe. ¿Sí? Moshe era también testarudo. Moshe también tenía su carácter frente a Dios. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Nosotros vemos que cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel, después del pecado del becerro de oro, y, y no estamos hablando de un pueblo fácil. Ustedes vieron cuando uno es líder, está a la cabeza, se entrega totalmente por la gente, la gente por las que él lidera, y en vez de que la gente le devuelva de forma positiva, con cariño, apoyándolo, yendo con él, hacen todo lo opuesto, todo lo contrario. ¿Qué hace un líder? ¿Qué hace una persona o en realidad no un líder, uno que no es tan líder, tan buen líder?
baja los brazos y dice, ya, ya, me cansé, che, listo. O sea, yo me estoy matando, estoy empujando solo, estoy yendo, estoy remando solo y encima no solamente no me ayudan, todavía me tiran abajo. Moshe pasó lo Meraglim, todas las quejas de que nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre, que no tenían agua, que no tenían mil cosas. Hasta dudaron de si Moshe era genuino o no era genuino. O sea, si dudaron hasta de Moshe mismo. Y de repente, cuando ellos pecan con el becerro de oro, y Dios le dice a Moshe, Moshe, me cansé de este pueblo. ¿Sabes qué? Yo los voy a, chau, los voy a terminar a todos y de tu descendencia, vos no te preocupes, pues de tus hijos, de tu descendencia va a venir el pueblo de Israel. Ese pueblo que yo elegí, que yo decidí, prometí darles la tierra de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, van a salir de tus hijos, de vos. Entonces Moshe podría haber un líder cómodo que hubiese dicho, bueno, ya está, si vos Dios lo decidís, vos sos Dios, ¿qué querés? ¿Que yo te diga a vos lo que hacer? Sos Dios, vos sabés mejor que yo, o sea, vos sos el que sabe todo. Entonces, si vos considerás que eso es lo correcto, bueno, hacelo, total, ya no los aguanto más, no los soporto más. Me generan dolor de cabeza. Igual, de todas maneras, me está diciendo que a mi descendencia no le va a pasar nada. Entonces, dale, adelante. Sin embargo, Moshe le dijo a Dios, no, Dios, perdonalos. No, pero que sea, insistió tanto hasta al nivel que le dijo a Dios, le dice, si vos no perdonás al pueblo de Israel, Mejeni Nami Sifrejasher Katafta, borrá mi nombre de tu Torá. Yo no quiero que la Torá que vos le entregaste al pueblo lleve mi nombre. A ese punto. O sea, Moshe, ¿por qué? Porque Moshe sabía muy bien, tenía muy claro cuál era su función entre Dios y el pueblo de Israel. Dios mismo lo había elegido a él para hacer qué? Para ser Roé Israel, el pastor del pueblo de Israel, el guía del pueblo de Israel. Y un pastor, un guía, no está para, ante la primera dificultad, decir, bueno, digamos, evadir la situación y decirle, bueno, haz lo que quieras. No, si vos me pusiste a mí como líder del pueblo, como pastor, el pastor de un pueblo, el pastor que hace, cuida, protege, se encarga de que nada le haga daño a su rebaño. Entonces, si yo soy el pastor, si este es mi rebaño, si el pueblo de Israel es mi rebaño, entonces yo lo voy a defender hasta el final, porque esa es mi esencia. Si yo no logro defender a mi pueblo, entonces yo no soy merecedor de llevar el nombre en la Torá, porque fallé como líder, fallé como pastor. Si vos no los perdonás, entonces yo fallé. No pongas mi nombre en la Torá. Al final Dios nos perdonó, gracias a Moshe. Pero como un tzadik saca de su boca una palabra y se cumple, entonces hay una para allá en la Torá que no lleva el nombre de Moshe. Es la única para allá desde que Moshe nació hasta que Moshe murió que no lleva su nombre, pero aún así habla toda totalmente de Moshe. Dios le dice, Beatate, Tzabet, Bene Israel, vos ordenarle al pueblo de Israel, ¿quién es vos? Moshe, y le dirás, y llevarás, y harás. O sea, habla de Moshe sin nombrar a Moshe. Esa era la tosudez de Moshe. Moshe también era insistente, solamente que era insistente para el lado positivo. Era insistente para ayudar al pueblo, para unir al pueblo con Dios, para que Dios perdone al pueblo, para que Dios diga al final, Vayomer Hashem Salafti Kitvareja, Moshe, perdoné al pueblo. Y lo que generó después el Yom Kippur. Eso fue el día de Yom Kippur, nos entregó de vuelta a las tablas de la ley, nos hizo el día como un día del perdón, un día de ayuno, pero que es un día de ayuno porque al estar limpios de todos nuestros pecados somos como ángeles. Y de repente Dios baja un mensaje hacia el pueblo y dice, si yo los perdoné del pecado más grave que pudieron llegar a ser, ustedes también se tienen que perdonar entre ustedes. Yo doy el ejemplo, yo los perdoné. Entonces, ¿qué más grave que lo que me hicieron ustedes a mí puede llegar, qué cosa más grave puede llegar a haber entre ustedes como para no perdonar? Si yo, Dios, que soy infalible, que soy todopoderoso, que no hay, que yo puedo perdonar, ustedes que también fallan, no que también, ustedes que sí fallan, entonces no van a perdonar. Eso generó esa insistencia de Moshe. Yo quiero volver a ese, eh, al, al- a esa investigación con la que habíamos abierto, ¿sí? De Luis Terman. Una de las cosas que él se dio cuenta en lo que falló esa investigación es
que habían dos chicos, entre esos chicos que él había rechazado, él rechazó muchos chicos porque no llegaban a su coeficiente intelectual, que después de grandes fueron premios Nobel. ¿Sí? Uno se llamaba William Shockley, que es el que es inventor de los transistores, digamos, entonces recibió premio Nobel de Física, y otro era Luis Álvarez, que estaba, él también también recibió premio Nobel, que estaba en lo de la bomba atómica, ¿cómo se llamaba? Manhattan, que salió la película, en el proyecto Manhattan, recibió su premio Nobel. Entonces él se dio cuenta que los que sí hicieron un cambio en el mundo, los que sí se destacaron, no eran los que tienen un coeficiente intelectual más elevado, sino aquellos que eran persistentes, aquellos que salían del sistema, aquellos que no eran perfectitos cuando eran chiquitos, que a veces eran rebeldes en contra, se rebelaban en contra del sistema. ¿Saben? Uno de los que era rebelde en contra del sistema era Einstein. Si usted lee la historia de Einstein, él de chico, eh, además de tener una vida, una infancia difícil, que pensaban que él tenía algún tipo de problema, no habló hasta los 3 años y después se aislaba, mientras todos los chicos iban a jugar normales, él hacía otro tipo de cosas. En un momento sus padres se tuvieron que mudar por temas económicos y él estaba en contra de la forma de enseñar en esas escuelas y él, bueno, hizo ahí una trampa para que lo liberen y poder irse con los padres, es decir, salía del molde de lo que era una persona, un chico exitoso, entre comillas, ¿sí? Y así podemos ver nosotros un montón de Newton. Newton quedó huérfano, el padre murió antes de que él nazca, y la madre después lo abandonó a los 3 años, se fue con el padrastro, quien él odiaba, él se crió con la abuela y no tuvo una infancia fácil, sin embargo fue Newton. ¿Por qué? Porque a veces la inteligencia a nosotros nos limita. ¿Qué es lo que rompe los límites? Lo que rompe los límites es la persistencia. Es cuando a una persona de repente se le cierra una puerta y él persiste para abrirla, entonces en su vida después va a abrir muchas puertas. Pero si nosotros, eso es lo que se dieron cuenta en esa investigación de Louis Terman, ellos dijeron, se dieron cuenta de que no son los chicos más inteligentes los que van a tener éxito, porque va a llegar, tienen un tope, llegan a cierto nivel que es elevado, o sea, todos fueron grandes profesionales, pero estaban cómodos en esa situación y ante cualquier desestabilidad emocional o lo que sea en la vida, se desestabilizaban y no sabían cómo contrarrestarlo. Sin embargo, otros chicos que de chicos les costó y tuvieron que luchar y tuvieron que persistir y hacerse cargo de cosas que ellos no tenían que hacerse cargo, de repente se hicieron chicos más fuertes, más con un poder interno mucho más elevado que todos los demás. Y esos son los que rompieron con esa regla y los que llegaron a ser premios Nobel y todo eso. Esto a nosotros nos muestra esta característica que tenía tanto Moshe como Bilam, solamente que los dos lograron cosas, pero uno logró para bien y el otro logró para mal. Uno insistió para ir y maldecir y que eso, fue y al final terminó muriendo en esa batalla contra el pueblo de Israel. Y el otro, que era Moshe, que fue ¿cómo se dice? Que insistió, Moshe de repente terminó siendo el gran Moshe, el Moshe Rabbeinu, que no hubo otro como él. Hubo con Moshe también, nos dice la Torá, hay una para allá que se llama Baet Hanan. Baet Hanan significa y le supliqué. Ustedes saben que Moshe no ingresó a la tierra de Israel. ¿Por qué no ingresó a la tierra de Israel? Bueno, la Torá no dice porque golpeó a la piedra, le pegó a la piedra para que saque agua en vez de hablarle. Dios le dijo que le hable a la piedra y Moshe la golpeó. Después hay otras explicaciones porque el líder de la generación del desierto no puede entrar a la tierra de Israel cuando nosotros estamos en el exilio, estamos fuera de Israel. Entonces nuestro Moshe, el pastor del pueblo de Israel, es el último en entrar. Cuando llegue el Mashiach y todos vayamos a Eretz Israel, entonces ahí va a entrar Moshe también con nosotros. Pero Moshe no
no bajó los brazos, o sea, no aceptó así tan fácil el hecho de no entrar a la tierra de Israel. Y él mismo nos dijo, Baet Hanan el Hashem, cuando antes de morir le dijo al pueblo de Israel, le dijo cuando estaba en su último discurso, le dijo, Baet Hanan el Hashem, yo le supliqué a Hashem. Baet Hanan suma 515. Moshe hizo 515 rezos, 515 súplicas, no 515 textos leídos. Eso no es rezar. Rezar es romper el cielo con el pedido, con el corazón, con la intención. 515 súplicas para entrar a Eretz Israel. Hasta que vino Dios y le dijo a Moshe, alto, Moshe, basta, no sigas, porque una vez más, un rezo más, una súplica más, y te voy a tener que dejar entrar. Vemos de acá dos cosas. Vemos, y la segunda cosa es lo que nos va a dar pie a la explicación central. Por un lado, nosotros vemos la fuerza de la perseverancia. Cuando una persona persevera, cuando Moshe una y otra vez insistió con la tefilá y la súplica, Dios le dijo, ¿sabes qué, Moshe? Una vez más y te voy a tener que dejar. O sea, ya quebraste, me hinchaste demasiado, me estás tocando lo más profundo, ya no puedo decirte que no. Eso es lo primero que nosotros vemos, el primer mensaje. La insistencia tiene logros, genera logros. Eso primero. Y segundo, lo que nos va a dar pie también a nuestra explicación es, ¿por qué Moshe frenó? Si Dios le está diciendo, Moshe, una vez más y vas a entrar a Israel, por favor no sigas, entonces ¿por qué Moshe no siguió? Ya está. Hiciste 515 ¿para qué? Para quebrar ese decreto divino y poder entrar a Israel. Y de repente viene Hashem y te dice, lo estás logrando, Moshe. Pará que lo estás logrando y Moshe frena. Andá y hacé y terminá, ya está, hacé lo que quisiste hacer. Y acá nos da a nosotros pie para entender cómo lo vamos a entender en base a las palabras que dijimos al principio. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el dicho de Bilam? ¿Cuál era la palabra clave, la maldición de Bilam? Kalem. ¿Se acuerdan? Kalem. ¿Qué letras tiene la palabra Kalem? Haf, Lamed, Mem. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Que Dios lo transformó en qué? En Melech. ¿Qué es Melech? Mem, Lamed, Haf. Tiene la misma letra, solamente que a la inversa. Están digamos, invertidas. Explica el Hasidut que la palabra Melech, que significa rey, cuando una persona tiene que dominar su actuar, tiene que dominar su ser, para ser rey de uno mismo, rey de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros hacemos, de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo tiene que empezar en la cabeza. ¿Qué quiere decir empezar en la cabeza? ¿Cuál es la primera letra de la palabra Melech? Es Mem. La letra Mem representa al Moaj. Moaj significa el intelecto de la persona, la cabeza, la mente de la persona. Moaj. Cuando la persona piensa, ¿cuál es la característica del pensamiento? Es que el pensamiento es objetivo, no es subjetivo. Si nosotros pensamos, solamente pensamos sin poner lo que sentimos encima, solo pensamos, esa frialdad con la que nosotros analizamos las cosas son objetivas. Entonces, cuando uno piensa, sabe, no, está bien, está mal. O sea, soy sincero conmigo mismo y sé que lo que estoy haciendo está mal, porque uno es objetivo. Después de eso, viene una vez que nosotros pensamos algo con objetividad y nos dimos cuenta qué es lo correcto, viene la segunda letra de la palabra Melech, que es la Lamed, que significa Lev. La Lamed es Lev, es corazón. La persona empieza a sentir. Ahí eso que pensaste lo llevas a las emociones. Te conectás con eso, te conectás de tal forma que sentís. Siempre doy el ejemplo de un bebé y un chico o un chico cuando es más grande. El bebé, vos lo pones en un balcón, lo asomás así a la altura, no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque no entiende, en su cabeza él no entiende el peligro, ¿sí? No tiene noción del peligro ni de la altura. Pero cuando un chico de repente crece y tiene noción del peligro de la altura, eso que él entiende, el pensamiento le genera una emoción que es el miedo. Ahí de repente tiene miedo. ¿Por qué? Porque él entendió que es peligroso.
Entonces, lo mismo pasa también con nosotros. Cuando nosotros pensamos, entendemos algo, con el Moaj, con la Mem de Melech, lo pasamos a la Lame de Lev, ahí empezamos a sentir. Y por último, viene la Jaf, Jaf de la palabra Kabet, Kabet significa hígado. Hígado es el órgano más grande que nosotros tenemos y es el que tiene, creo que el que más funciones tiene en el cuerpo, es el que maneja prácticamente a toda la persona, digamos, todo el sistema de la persona lo maneja, la limpieza de la sangre, todo lo hace lo hace el hígado. Es decir, que el hígado en realidad es el cuerpo, es el físico, es la acción de la persona. No es sentimiento, es acción. Entonces, cuando la persona, cuando la línea, digamos, del sistema de la persona empieza con el pensamiento objetivo y eso lo lleva a sentir y el sentimiento lo lleva a, a actuar, entonces él es un melech. Él es un rey. Él puede dominar todo lo que él hace en el día a día, él puede dominar sus acciones, sus emociones, todo. Y eso es lo que hizo Moshe. Moshe cuando le empieza a insistir a Dios, ¿cuál era qué decía su objetividad? Si Dios quiere que yo entre a Eretz Israel, me va a dejar entrar. Pero si Él me está diciendo, no, no, no vas a entrar, y yo le insisto, le insisto, le insisto, y Dios me dice, pará, no, no me sigas insistiendo porque te voy a tener que dejar, quiere decir que objetivamente, ¿qué es lo que, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere? Si todo mi ser, Moshe piensa, todo lo que yo soy es un vehículo de Dios, yo estoy para Dios, hago todo lo que Dios me pide, entonces, ¿por qué voy a ser egoísta de hacer algo que Dios no quiere darme, solamente porque le estoy insistiendo? Entonces, en el tema, en la función, cuando Moshe funciona como pastor del pueblo y él tiene que lograr un perdón divino para el pueblo de Israel, esa es su función. Objetivamente, él cuando piensa dice, eso es la función que Dios me dio. ¿Qué espera Dios de mí? Espera que justamente yo interceda por mi pueblo. Eso es lo que él está esperando. Y eso es lo que Moshe hace. Pero cuando se trataba de sí mismo para entrar a Eretz Israel, y él estaba a un rezo, 515 hizo, una súplica más y él entraba a Eretz Israel. Cuando Dios le dijo, no, pará porque te voy a tener que dejar entrar, Moshe ahí, Moach Lev Kaved. Moshe dice, me quedo callado porque mi cabeza me está diciendo en este momento que Dios tiene un motivo por el cual quiere que yo me quede fuera de Eretz Israel. Entonces frenó, se supo frenar. ¿Qué hizo? ¿Cuál era el dicho de Bilam? Kalem. ¿Qué es Kalem? Kaf de Kaved. Primero era lo que él quería, primero lo más bajo, la acción, y según lo que él quería hacer, de repente él sentía y por último pensaba. Es cuando, cuando una persona justifica su accionar. En vez de accionar según lo que su mente le dice, él utiliza la mente para justificar lo que es su accionar o sus deseos. Entonces, una persona que de repente tiene ganas de hacer algo y, y algo que no se debe hacer, entonces va a encontrar mil justificativos por qué él tiene permitido hacerlo. O en otras palabras, vieron que mucha gente juzga al otro por lo mismo que él hace, pero al otro se lo juzga y cuando vos le decís, pero si vos hiciste lo mismo. No, bueno, pero yo tenía, y empieza a justificarse por qué lo de él no es grave, pero lo del otro sí es grave. Entonces, ¿para qué está la cabeza? La cabeza la puedes usar como Moshe para que guíe las emociones y guíe también tus acciones y te centre y te lleve en el lugar a donde vos te tenés que conducir, o podés ser al revés, podés ser como Bilam, que la cabeza vaya detrás de los deseos del cuerpo y que Dios le diga a Bilam, bueno, ¿sabes qué? Yo te dije que no vayas, yo te dije que ese pueblo está bendecido. ¿Querés ir? Bueno, anda. Si vos sos tan terco, tan insistente, está bien, te voy a dejar porque dice el Talmud, donde una persona quiere ir ahí, ahí Dios lo encamina. Anda, no hay problema. Después te vas a chocar, pero anda. ¿Por qué? Porque primero está el deseo, primero está lo que él quiere hacer, y detrás del deseo de repente viene la cabeza. Nosotros, cuando Dios nos habla del pueblo de Israel y dice, Am Sheoref, ustedes son un pueblo terco, uno lo puede leer despectivamente, para mal, pero también se lo puede leer para bien. Es bueno ser terco. Eso es lo que sale, esa es la llave del éxito, lo que dijimos al principio. ¿Cuál es la llave del éxito? No es ser inteligente, es ser insistente. Es ser terco, pero detrás de qué? De las cosas que la cabeza objetivamente nos dicta que son correctas. Si sos
duro en el sentido de que perseverás, entonces ahí vas a tener éxito siempre y cuando sean las cosas por las que vos tenés que ser perseverante. Y voy a terminar con algunas pruebas, muestras de personajes de de nuestra historia. Hay una historia muy fuerte sobre uno de los grandes, de los sabios más grandes que nosotros tenemos en la época de la Mishnah, que se llamaba Hillel Azaken. Van a hablar de Bet Hillel, la casa de Hillel y la casa de Shammai, la academia de Hillel y la academia de Shammai. Hillel Azaken era un Ole Hadash. Él había hecho aliá de Babilonia a Eretz Israel. Y era una persona muy pobre. Cuenta el Talmud que él se trabajaba y con lo que trabajaba diariamente él ganaba una moneda. Esa moneda la administraba de tal forma que la mitad de la ganancia, media moneda iba para la manutención de su hogar, es decir, para su familia, para comprar comida, lo que sea necesario, con extrema pobreza, y la otra mitad era para pagar la yeshiva, para pagarle al guardia que estaba en la puerta, al Bet Midrash, para entrar a estudiar. ¿Qué era ese guardia que estaba en la puerta del Bet Midrash? Cuenta el Talmud que Rabán Gamliel, cuando Rabán Gamliel era el líder, él había hecho una ley, una regla, que todo aquel She'en Tojoque Baró, es decir, que su interior no coincide con su exterior y viceversa, que no estudie, no se le enseña Torah. No puede entrar al Bet Midrash, no puede ir a la casa de estudio. ¿Cómo podía saber quién tenía intención, que su intención coincidía con lo que él mostraba? Entonces puso un guardia en la puerta que cobraba. Todo aquel que podía pagar entraba. ¿Cuál era la idea? La idea era que eso significa un esfuerzo. No iba a haber gente que iba a calentar sillas, a tomarse el café de la yeshiva o a charlar con el otro porque le hacía frío y se entraba. No había esa gente que transeúntes. Era el que realmente quería estudiar, pagaba y para eso entraba. ¿Sí? Era muy riguroso Rabban Gamliel. Un día de invierno, y Lela Zaken salió a trabajar y no consiguió la moneda, que no logró ganar esa moneda para poder mantener a su familia y también ir a estudiar. De todas maneras, él fue y el guardia le dijo, no puedes entrar. Entonces, y Lela Zaken le dice, escúchame, la semana que viene, eso era un viernes, era el víspera de Shabbat, la semana que viene te pago el doble. O sea, un día te voy a dar la moneda entera, no importa, no, vamos a ayunar un día en casa, pero yo quiero estudiar, necesito estudiar. Entonces el guardia dijo, no, que no paga no entra. Chau, se terminó. ¿Qué hizo Ilela Zaken? ¿Qué hubiera hecho otra persona en ese momento? Una persona cualquiera. Se iba a los insultos, ¿qué acaso para estudiar hay que pagar? ¿De dónde salió esto? O sea, ¿qué no estudio nada? Me voy a mi casa y se enoja con todo el mundo y con todos los rabinos y con toda la... Pero él quería escuchar a Shmaya y Abtalión. Shmaya y Abtalión eran sus maestros, que están en el Pirkei Avot. Shmaya y Abtalión estaban dando el shiur, y él los quería escuchar, no se iba a perder eso, no estaba pensando que lo que... no se enojó. ¿Qué hizo él? Subió, se acordó que arriba, en el Bet Midrash había en el altillo había, no en el altillo, en el techo había como una claraboya que daba luz y que él desde ahí podía ver y escuchar a sus maestros. Entonces se trepó por el costado, subió al techo del Bet Midrash, se acostó sobre la claraboya y se puso a escuchar. Ese día era un día de invierno que hizo mucho frío y empezó a nevar, nevó, hasta que lo cubrió, la nieve lo cubrió a él, digamos, ahí arriba. A la mañana siguiente, eso era viernes, estuvo toda la noche en el frío de la noche escuchando a Shmaya Abtalión hasta que se habrá desmayado. Y a la mañana siguiente, Shmaya y Abtalión ven que se ve que, no sé, capaz que el sol derritió la nieve o algo así, o en realidad el Talmud dice que estaba cubierto de nieve. Pero ven que no entra luz del techo. Entonces dicen, ¿qué pasa en el techo? Subieron al techo y vieron que estaba Hillel congelado, así, cubierto de nieve. Lo sacaron y Shmaya y Abtalión mismos encendieron fuego en Shabbat, calentaron agua, lo bañaron con agua caliente, le pusieron aceites, cremas, digamos, lo ungieron para darle de vuelta a él, digamos, para que vuelva en sí. Eso dijeron, él merecedor de profanar el Shabbat por él. Ese fue Hillel Azaken.
Hillel no perseveró, no dijo, bueno, no, ya está, ya cumplí. Yo fui al Bet Midrash, no me dejaron entrar, me voy. No, Hillel Azaken perseveró, al punto que después él mismo fue el líder, y cuando Hillel Azaken fue el líder del pueblo de Israel, fue así, él sacó los guardias del Bet Midrash, no como Rabban Gamliel, y él dijo, la Torá es para todos. Al revés, no es que no es que el que el que está internamente, digamos, el que es apropiado que estudie va a estudiar, sino la Torá va a ser apropiada a la gente. Es decir, la Torá va a influir en que la gente, va a transformar a la gente. En ese momento la Torá empezó a ser masiva para todo el pueblo de Israel. En su momento habían dos grandes academias, Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai siguió la línea de Rabban Gamliel, eran muy rigurosos, eran estrictos, ellos decían que tenía que una persona para estudiar Torah, los que iban a la yeshiva de Shammai, que era yeshiva de excelencias, digamos, eran todos excelentes alumnos, tenían que ser, digamos, Talmidei Jajamim, grandes estudiosos, que vengan de buena familia, que tengan plata, es decir, que puedan mantenerse, o sea, que no tengan otras distracciones, que vengan de buena familia y que sea gente, digamos, gente brillante, tipo, era una yeshiva para brillantes, porque ellos pensaban que para que la Torá se mantenga, entonces tienen que llevarla, la gente brillante son los que la tienen que enseñar, porque ellos son, digamos, el futuro de la Torá. Bet Hillel era al revés, Bet Hillel decía, no, cualquiera puede venir y estudiar Torá. Nosotros vemos la historia cuenta, una famosa historia, de aquella persona que vino a convertirse, se quería convertir. Entonces fue a lo de Shammai y le dijo, me quiero convertir, pero quiero que me digas la Torá en el tiempo que yo estoy parado en un pie. Y Shammai lo sacó, a reglazos con la regla, dice con Amata Binyan. Amata Binyan quiere decir con lo que se medían, los obreros medían las construcciones, será una regla, no sé, lo sacó ¿qué me estás cargando? ¿Cómo toda la Torah me estás tomando el pelo? Cuando fue a lo de Hillel, Hillel se paró en un pie y le dijo, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Ya está, todo el resto es explicaciones. Ese era Hillel Azaken. Hillel llegó a ser Hillel por su perseverancia, ¿sí? Por treparse al altillo y lograr, digamos, lo que él se proponía, lograrlo. Ese era Hillel. También nosotros podemos ver esta perseverancia en Rachel, nuestra matriarca. Rachel no tenía hijos, su hermana Lea sí tenía hijos. Y Rachel le pidió a Hashem, hizo tanto esfuerzo, tantas tefilot, hasta que una de las sirvientas, perdón, no una, su sirvienta que ella le había entregado a Jacob, ¿sí? Bilhá era, es decir, una criada de Rachel, y Jacob tuvo un hijo con Bilhá y Rachel, lo llamó Naftali. ¿Por qué lo llamó Naftali? Porque dice, Naftalí viene de la palabra Niftulei, o sea, yo le insistí, perseveré, es decir, le insistí mucho a Hashem y me mandó un hijo. Es decir, Rachel nos muestra también la fuerza, el poder de pedir, de insistir y de perseverar. Y así también nosotros lo vemos, y para terminar con algo lindo, eh, Mijá Naví, el profeta Mijá, que era uno de los que profetizó la destrucción del templo y después. Pero también hay una de las profecías de él, una de las cosas lindas que está escrito en el libro de Mijá es "Ki Hameretz Mitzrayim Arenu Niflot", la promesa de Dios que dice que nos va a mostrar tantas maravillas a nosotros en la llegada del Mashiach como nos mostró en los días de la salida de Egipto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Mijá de repente dijo Dios le dijo a Mijá, quédate tranquilo que Kimetzet Hamer Trishaim Aren Uniflaot, porque Mijá insistió tanto a Dios en el consuelo del pueblo de Israel, porque él había profetizado la destrucción, entonces le pidió a Dios también construcción, le pidió a Dios
una nejamá, un consuelo. Entonces Dios le dijo, tu perseverancia surtió efecto y vas a ver que como los días, quédate tranquilo que les voy a mandar en la era del Mashiach tantos niflaot, tantas maravillas como la época en la que salieron de Egipto. Y dicho sea de paso, ahora me estoy acordando también con Rachel, la misma Rachel, cuando ella llora, el famoso dicho que lo tenemos en una de las Aftarot, dice, eh, Kol Barramán Ishma, Rachel me bakal banea, había una voz, un llanto que en una colina que era Rachel que estaba pidiendo por sus hijos, que cuando el pueblo de Israel fue desterrado de la tierra de Israel, entonces ellos pasaban por la tumba de Rachel que estaba en el camino y le pedían a Rachel. Entonces Rachel empezó a llorar a Dios, a pedirle a Dios. Entonces Dios le dice, mi Nicolech mi beji benech mi dima, y fulatej. Ya pará de llorar, digamos, secá tus lágrimas, porque hay una recompensa a tu perseverancia, hay una recompensa a tu accionar. Y vas a ver que yo voy a volver, voy a traer de vuelta a tus hijos dentro de tus fronteras. Es decir, tus hijos van a volver a Eretz Israel. Quédate tranquila que van a volver a Eretz Israel, que es lo que nosotros estamos viendo hoy. Los hijos de Rachel vuelven a Eretz Israel. Y ese es esa es la llave del éxito. Cuando nosotros hablamos del éxito, no es el talento, es la perseverancia. El talento puede ser una herramienta más. Uno tiene un talento, lo puede desarrollar. Pero lo principal, uno puede tener mucho talento, pero si no tiene perseverancia, ese talento se pierde. Una persona que no tiene tanto talento, pero persevera, insiste y no se deja llevar al lugar donde la persona quiere llegar, ahí Dios lo va a encaminar. Entonces, ese es el mensaje de la parashá de esta semana, de esa perseverancia, tanto de Moshe como de Bilam, que Bilam lo utilizó para mal, Moshe lo utilizó para bien, y cuando nosotros utilicemos nuestra perseverancia en el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot, entonces va a ser como dijo Hashem a Mijaki, yo les voy a mostrar a ustedes tantos milagros como en la época de la salida de Egipto.